nublado en la capital, algunas lloviznitas hubo en la mañana temprano. Lo vamos a compartir con Guillermo Ramírez, que es el director de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día. Buenos días, Cecilia. Está también con nosotros Jaime Parada, que es concejal de Providencia del PRO. Exactamente. ¿Ah? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Cecilia, y un gusto estar aquí. Y ya está llegando la Yo democracia. estoy preocupado porque es primera vez que José llega tarde. Sí, José Manuel Ruiz, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Apúrate, José Manuel. Mientras tanto, yo les cuento que estamos acompañados de la Universidad Alberto Hurtado, como todos los días. ¿Le suena a usted el nombre Magdalena Ventura o La Mujer Barbuda? Bueno, el título corresponde a una obra de José de Rivera, que retrata a una mujer de rostro masculino amamantando a su hijo. La historia tras esta pintura del siglo XVII será analizada por Peter Mason, experto en crítica sobre historia y representaciones visuales. Eso es hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo. Bueno, el señor Guillermo Ramírez está feliz, porque falta poco para el Mundial. ¿Qué te pareció la nómina, Guillermo? En general me pareció, ¿De Sampaoli? Me pareció muy bien. Los expertos ahí criticaron que no se nominara a Osvaldo González, pero bueno, yo confío en Sampaoli, tengo la camiseta totalmente puesta, ¿sí?, con el cuerpo técnico. A mí lo que me preocupa, yo creo que interpreto aquí a la gran mayoría de los chilenos, es Arturo Vidal. Si es que va a llegar o no va a llegar. Aquí ya es una opinión personal, Ceci, pero yo en verdad creo que Arturo Vidal es el mejor jugador chileno. Yo sé que la mayoría de la gente cree que es Alexis Sánchez, pero yo creo que es mucho más importante el Rey Arturo. Y si no llega al Mundial... Rey Arturo, me gustó eso. Y si no llega al Mundial, yo creo que Chile pierde mucho poderío y muchas posibilidades de pasar a segunda ronda. Ajá. Así que estamos prendiendo velitas ¿Ya? para que el Rey Arturo llegue en buen pie al Mundial. Oye, hay una encuesta que aparece hoy en el Mercurio que dice que exmundialistas piden que Fuenzalida, Canales y Paredes queden en la nómina definitiva para el campeonato. Claro, lo que pasa es que Sampaoli, lo que ocurrió ahora es que hizo una pre-nómina. Entonces, sí, claro, los 30, después quedan 23. Sí. Entonces, todavía queda la duda de estos 30 que nominó, quiénes son los 7 que quedan afuera. Y claro, empiezan a haber entrenadores que empiezan a opinar. Uno más o menos cacha cuáles son los 10, 12 que peligran o que están ahí jugándose los puestos que quedan. Entonces, los entrenadores empiezan a decir sus preferencias y a jugársela por sus preferencias, digamos. Ya. Oye, yo preferiría, si puedo interrumpir, seguir hablando de la mujer ¿Cómo? barbuda. Espera. Estoy Jaime Parada, primero, de fútbol. No digo nada, pero yo te voy a decir por qué, no por homosexual, aunque también podría ser. Yo soy hijo de un panameño y en Panamá el tema del fútbol, cuando mi padre llegó a Chile, no era nada, era más futbolizado Panamá. Para más béisbol, ¿o no? Exactamente, yo tengo una teoría, yo creo que el tema del fútbol sería de padre a hijo. Probablemente tu padre es futbolizado, ¿no, Guillermo? No, pero... Entonces mi teoría se fue a la No, cresta. pero mi abuela es futbolizada. Pero mira, generalmente... De algún lado pero Mi abuela. Yo me he dado cuenta, y voy a hacer un análisis sociológico sin ser sociólogo, que generalmente una forma de relacionarse del padre chileno con su hijo es a través del deporte, cosa que me parece súper bien, me parece muy bien. Pero mi padre no se relacionó conmigo a través del deporte, porque mi papá era un outsider. Mi papá llegó de Panamá cuando tenía 20 y algo años, no me heredó el tema del fútbol y en mi casa nunca se habló de fútbol. Entonces la gente dirá, Jaime Parada es un homosexual, por eso no sabe de fútbol. No, claro. Jaime Parada es hijo de un inmigrante. Por eso prefiero volver a hablar de la mujer barbuda a propósito de Conchita Wurst. Sí. Esta cantante que ganó Eurovisión con barba y vestido. Ah, sí, fantástica. Sí. No, pero les dejo la cancha libre para que sigan hablando de fútbol y sus heterosexualidades. ¿Tú te acuerdas, Guillermo Ramírez, que en una época teníamos a Crispi aquí? Sí, pero ahora... A nuestro amigo Miguel Crispi. Ahora es un poder en la sombra. Cuando era disidente. Claro. Bueno, yo siempre se lo dije. ¿Qué vas a hacer cuando estés en el gobierno, Crispi? Pero es que hay una pequeña crítica hacia la RD. Pero bueno, Miguel Crispi Miguel Crispi que te manda a decir que a falta de Rey Arturo tenemos al príncipe Charles Aranguis. El insustituible, dice él, es Medel.
Bueno, ahí hay un tema O sea, de él gusto. Él tiene cree que el discutir incluso incertidumbre. desde su Sí. puesto de gobierno. Bueno, Miguel aprovechemos que Crispy. Crispy está oyendo y Crispy me dé un trago. Habíamos quedado en que íbamos a salir a tomarnos algo, pero bueno. Pero la su UDI, perspectiva toma partida. alcohol. ¿La ¿Cómo? UDI puede tomar alcohol? Podemos tomar alcohol, sí. ¿O solo vino de misa? No, podemos tomar alcohol, podemos tomar todo tipo de vino. Podemos, si tú quieres, podemos también un día ir a tomarnos un trago, yo encantado. Ya. Oye, le damos la bienvenida a José Manuel Ruiz, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Llegó. Sí, un poco cansado, pero Ya, llegaste. Ya, no venirme en bicicleta me cambió los Oye, tiempos. hay Me que- demoro más en el taco, Sí. desde mi casa. Oye, José Manuel, ¿qué, la nómina? ¿Algo que decir? ¿Algo que aportar? Venía escuchando Rey Arturo. Yo creo que es el mejor jugador Ya. que hoy día tiene la selección y esperemos todos que se mejore y ¿Y qué qué? que pueda acompañar. Disculpas que hoy Ya, voy a no quitar. tiene aire. Oye, pero ¿sabes qué interesante? Me voy a quedar con lo que dijo Jaime. Yo voy al estadio con mi cabro chico, tiene razón, Jaime. No, lo que dijo, no me gusta el fútbol, no sea homosexual. Tema interesante de ahondar un poquito. Sí, claro, hay un prejuicio. Hay un estereotipo. Claro, entonces dale. De hecho, tal estereotipo es que hoy día vamos de enterar por la prensa, algunos tuvimos la posibilidad de interactuar un poco con ellos, que existen equipos de fútbol gay. Y no sé si saben, pero se jugó una copa que se llama la Copa Cono Sur, con distintos países de la región de equipos de fútbol gay. Y el capitán, por ejemplo, de la selección uruguaya, Argentina es heterosexual, el único, y el resto son todos jugadores gays. El capitán o la capitana de la selección argentina es trans. Entonces nos encontramos con que el Sí. fútbol es mucho más transversal y tiene que ver más que con la orientación sexual, con la idiosincrasia. Sin embargo, cuando un tipo como yo, medio perno, dice públicamente que no le gusta el fútbol, no, es que este maricón no entiende nada de fútbol. Y en verdad no entiendo nada de fútbol porque mi papá, Ya, ok. Sí, sí. a mí hay y a, como un tema de discriminación y a ahí. todos mis hermanos que son heterosexuales no nos legó esto que dice Guillermo. Yo voy al estadio con mi hijo porque Claro. me parece una muy bonita Oiga. forma de los padres de relacionarse con los hijos. Yo no la tuve. Sí. No, es decir, uno Manuel. es como, pero está tan adentrado este tipo de discriminación tan pequeña que a veces hasta los niños, los jóvenes en el colegio también es cierto lo que decís tú, pues se relacionan y tratan al que no, al final el que no participa o juega de ciertas cosas que eventualmente participan solo los hombres, como el fútbol, o sea, poco a poco se ha ido extendiendo a las mujeres, claro, lo tratan de maricón, de homosexual. O las mujeres y- son marimachos, ¿ah? Sí, Las que juegan al juegan fútbol. fútbol Claro, son es la- marimachos. para el otro tipo, yo no lo había pensado, pero tenéis razón. Pero a Oye. ti en tu niñez no te llevaban a ver al Wanderers en Valpo. No, Porque mi papá, saliste- mi papá es fanático del Colo-Colo. Yo estaba recordando cuando hacían la nómina, a mí me tocó, yo jugaba fútbol en el colegio, ¿Viste? y me tocó ser seleccionado al Alejo Barrio para el sub-15 regional. Y estaba esperando que la nómina, nos probamos como 300 personas, estaba esperando que nombraran, y empezaron del mejor, obviamente, Juan Salas, todavía me acuerdo, el mediocampista, y llega y todavía no salía yo dije, ojalá que quede, y me nombraron 29. Oh, De 30. De 30. Y después vino la preselección de los ¿Y? 23, 22 y pasé, gracias a Dios me esforcé un poquito Y y pasaste. pude entrar de los 23 y jugar. qué nervio, o sea que así habrán Sí, me estado. gusta el fútbol, me gusta Ya. jugar fútbol. Oye, a propósito, ay, ¿qué iba a decir? A propósito de que Jaime Parada le dice ahí recién, después de pegarle el palo a Miguel Crispy diciéndole, ¿cómo es que dijiste? Que era un... Cuando era outsider. Cuando era outsider. outsider, y que ahora No, nunca- tiene nunca lo una fue, nunca lo crítica fue. a Revolución Sí, somos- Democrática. A ver, ¿cuál es la crítica Sí, mira, desde el PRO No a una Revolución crítica, Democrática? cada cual puede hacer lo que quiera y puede definir sus Sí, propias eso estrategias, ¿no es estamos, cierto? obvio. Pero Revolución Democrática ha expresado, y lo hizo siempre y probablemente se constituyeron en torno a eso, una crítica importante a varias de las cosas, por ejemplo, que planteó en su momento la Concertación. Ellos se formaron también a propósito de la reforma de educación, del movimiento estudiantil y otros. Y hoy día no solamente están en el Parlamento, y me parece muy bien que lo estén a través con un representante como Giorgio, sino que han ocupado muchos puestos del Estado. Y eso en sí mismo no tiene ningún problema, salvo que tú te declares que no eres parte de la nueva mayoría, pero sin embargo tienes jefaturas de gabinete, cargos de asesoría y otra. Insisto, es raro que Javiera Parada hoy día se haya ganado el premio mayor, porque para una persona entre los 40, el premio mayor es una agregaduría cultural ¿Por en qué? Estados Unidos. Oh, eso es un prejuicio también. No, es un trabajo irrespetable. no. Javiera Parada, que panelista nuestra Pero hasta ese déjame minuto, terminar el punto. Y el premio mayor, yo conozco varios agregados culturales que la pasaron como el ajo. Pero déjame decir algo. Tratando de administrar 2 pesos. Pongamos el tema en contexto.
Javiera Parada se retiró del comando de Bachelet Sí. cuando las primarias se fueron a la cresta. 1. 2. Javiera Parada lideró el movimiento por una asamblea constituyente. No puedo esperar hoy día de Javiera Parada una defensa acérrima de la asamblea constituyente en un gobierno que no ha dado ninguna señal en torno a la asamblea constituyente. Entonces, Ni a favor ni en contra. entonces por lo menos se han dado señales Como en muy todos los erráticas. temas que nos dan señales. Se han, se han dado señales muy erráticas. A ver, José, No, José, pero mire, yo José no- Manuel Respeto Ruiz. RD, Yo no respeto voy a, RD, yo pero no voy creo a que es tan defender acá errático. Revolución Democrática, solo decir que eso sí es una crítica. O sea, solamente decirle a Jaime que eso sí es una crítica y está bien en lo que piensa, pero es una crítica a Revolución Democrática. Yo opino distinto en algunos temas. También creo que, lo dije acá en un programa cuando partimos la discusión Sí, es una crítica, después tienes razón. de la primaria, que efectivamente Revolución Democrática estaba más dentro del bacheletismo que cualquier otro grupo quizás, ordenadamente, y eso Mira, yo soy- es bueno, y a mí me interesa y es bueno que sea transparente. O sea, yo siempre lo sentí desde antes, incluso desde antes de que existiera apoyo público. Entonces, En todo caso, en defensa de Crispy, una cosa Guillermo increíble que Ramírez. yo esté aquí defendiendo a Crispy con todo lo que peleamos en el pasado, No, en está- este está bien, programa. está bien. Pero lo de Crispy se da cuando él entra al gobierno. En el fondo, la sinergia Revolución Democrática, resto de la concertación, ya estaba dada. O sea, no nos olvidemos que Giorgio Jackson, si bien fue por fuera, Sí, fue el fue- candidato le abrieron protegido de la un poco, concertación. La concertación no presentó candidatos ahí para que él pudiera salir electo. A ver, pero Entonces, eso esta yo creo cuestión que- se arrastra de Sí, meses yo creo antes de que por eso Crispy digo, entrara al yo gobierno. creo que es algo más obvio de lo que uno ve. O sea, si al final esto es una relación que venía de antes, y está bien que las cosas también se transparenten. Como decís tú, hay harta gente de RD en los gabinetes, hay harta gente jefe de gabinete. Bueno, que se note es Pero- más bueno incluso. Pero yo lo único que pido es, Sí, es que Jaime públicamente no Parada. digan no estamos en la nueva mayoría o no estamos con la nueva mayoría. sí están. Porque O sea, sí lo están. sí están. Y han querido, A ver, pero, Jaime, han inducido Solamente el error. PRO está fuera. Han inducido No, error. momentito, Bueno, que ya Marco Enrique Minami en un momento se reunió, reconoció que había mucho acercamiento, Sí. ya estaba dispuesto a conversar, lo entrevistamos aquí en Cooperativa Cambia a todo, propósito cambia, de ¿no? eso. ¿PRO va a entrar No, al pues. gobierno? No, hay un contexto. No importa, pero ¿es igual, así o no? Es así porque, seamos súper honestos, Sí. el programa de Marco Enrique Minami 2009 es una versión un poco más avanzada del programa de la nueva mayoría 2013. O sea que están felices. No, al revés, nos hemos planteado como colaboradores Bueno. estratégicos de distintas causas. Bueno, pero no ya. estamos felices. Hace Pero- 3 semanas, pero- perdón, hace 3 semanas nos reunimos con el ministro Izaguirre y estamos felices por algunos cambios que se van a hacer en educación secundaria y estamos muy preocupados por el tipo de cambio que se va a hacer en la educación universitaria porque no lo vemos claro. Estoy Ya. totalmente Pero- confundido, Cecilia. No entiendo Guillermo nada. Ramírez. No, porque Jaime, con todo cariño, está A ahí ver, desde recién. la UDI están confundidos. Estoy Vamos. totalmente confundido porque hace un rato estáis criticando a Revolución Democrática por esto de que pasaron a ser parte del gobierno y ahora por la Cecilia nos acabamos de enterar y tú no lo has desmentido de que Marco Enrique está en conversaciones. Eso Sí, es para. pero no, para... no supiste tú en todas las... No, no, pero no se lo vi. Hay que leer la reunieron. prensa, Guillermo. oye, No, no lo vi, 50 no lo vi. entre- Parece que muchas me salté ese Sí, artículo. muchas entrevistas, entre ellas las que Sí, claro. sostuvo con Pero nosotros, esto tiene- donde reconocía un acercamiento, donde reconocía, Entonces no entiendo más nada. que un acercamiento, donde reconocía, le valoraba, digamos, el programa. Entonces donde, no hay donde- ninguna diferencia entre lo que Jaime está criticando Revolución Democrática y lo que está Toda, haciendo. porque nosotros nos hemos irrumpido en las redes Porque del todavía- Estado y porque seguimos siendo críticos de cómo se están haciendo las porque cosas. todavía no lo han nombrado. Claro, pero este Si me acercamiento nombran que agregado tú- cultural en Ay. Hawái, me voy feliz. Pero este acercamiento del que tú estás hablando, Ya. ¿podría eventualmente terminar en una incorporación al gobierno? No, porque lo que tú llamas ¿No? una... escúcheme algo. Lo que, ¿Seguro? lo que ustedes llaman un acercamiento Eso es lo que es yo quiero simplemente un grupo de reuniones que se ha pedido, Eh. por ejemplo, con el ministro de Energía y con el ministro Sí. de Educación, para entender bien en nuestra calidad de tercera fuerza qué es lo que se nos plantea. Y hemos salido contentos con algunas Ya. cosas y hemos salido tristes y defraudados con otras. Pero de todas maneras, en el Parlamento ustedes no tienen la posibilidad de votar ni a favor ni en contra de ninguna de las propuestas. Pero tenemos una opinión y una cantidad importante Ya. de votos que sí está de acuerdo con lo que nosotros planteamos. Claro. Pero digo, que qué pena que no tengan en el Bueno, Parlamento. claro. tenemos un aliado que es Vlado Milosevic, pero efectivamente nosotros, el PRO, no tiene ningún representante. Claro. Ahora, antes de irnos al tema, que después vamos a volver con Giorgio Jackson a propósito de la reforma tributaria, que ya Guillermo Ramírez nos va a dar de nuevo una buena explicación de por qué no está de acuerdo. Antes me quedé pensando cuando Jaime Parada te dice, Guillermo, ¿en la UDI pueden tomar trago?
Y una broma respecto a esa especie de cliché que hay con la gente de la UDI, que son un poco como muy integrita, que no es cierto, muy conservador, en fin. Y a propósito de eso te quería preguntar que qué opinas sobre lo que hizo el alcalde de la Florida, que puso este condón gigante para prevenir de lo que hay que protegerse, los jóvenes sobre todo, para cuidarse del contagio del SIDA, del embarazo adolescente, en fin. Y él, ayer conversamos con él, es un alcalde de la UDI, y lanza esta campaña de educación sexual que se llama Atina, que es un plan educativo dirigido a 5.360 alumnos, y con este condón gigante. Y justamente le preguntábamos, y él decía que efectivamente no había recibido hasta ahora ninguna crítica, pero que no todos en la UDI son Opus Dei, que no todos piensan igual. No todos en la UDI son Opus Dei, pero Claro. ¿qué tipo de caricatura es esa? Bueno, así dijo él. ¿Pueden pero no- pronunciar la palabra condón ustedes? pero, claro, entonces, A ver, es que di no- Pero sin la en N, serio. con todo. No podemos Oye, terminar la palabra. Pero miren la foto que está. Mira esa aberración inmensa. Ya. No, y es verde fosforescente, una Sí. cosa así, ¿no? Ya. Una apología al falo, mamá. Ya, bueno, pero opinen, jóvenes, vamos. No, yo simplemente decir Guillermo Ramírez. que yo creo que es importante que los alcaldes y la autoridad tengan campañas de educación sexual, de prevención del SIDA, de prevención de embarazo adolescente. Eso es algo que hay que hacer desde una perspectiva política pública. Uno no le puede quitar el poto a las jeringas, es un tema en el que uno tiene que hincarle el diente. Y es muy importante, y yo aplaudo la iniciativa del alcalde de la Florida, Ya. del alcalde Carter, que lo haga. Me parece que el condón gigante en la mitad de... ¿Viste que dije la palabra, Jaime? Que en la mitad de la Florida... Sí, pero vaya a pasar al tribunal de ética. Al Tribunal Supremo, pero. No, fuera de broma, yo creo que el condón gigante que él pone en la mitad de la comuna, no sé cuánto aporta No ayuda, o sea, al Bueno, tema de la educación sexual, que Pero, para mí es un pero tema ese cero. es No, otro ayuda, análisis, mira. pero no te choca. no. No me A mí choca. también- lo encuentro inútil. A mí me pasa, Ya. mira, yo tengo José a mí me Manuel pasa lo Ruiz. mismo, a mí no me escandaliza para nada, pero siento que no, o sea, no me imagino más allá en qué puede ayudar, charlas de educación sexual, trabajo en los colegios, sí puede ayudar, o sea, y también es una crítica que yo tengo personal, yo encuentro que Carter, ¿no es cierto?, el alcalde de la Florida, Sí. efectivamente es excesivamente populista, o sea, yo lo vi, se la ha visto en un montón de cosas, en temas de irregularidades también. Es una persona que yo creo que goza de generar contradicciones con su partido a propósito. Entonces, Ya. a mí me parece más una cosa marquetera que algo más efectivo. Bueno. Pero yo tengo una Jaime. postura. Yo creo que si hay una campaña integral detrás que no lo sé y quisiera averiguar primero, me parece relevante. Obvio, pero por sí solo no. Pero me declaro inopinado No mientras no sepa si no hay una campaña integral. Lo del condón me parece más bien anecdótico. Me parece que está a la altura de la estatua de Condorito. Pero ¿no si es hay una cierto? campaña, como te decía recién, es en los colegios Ah, municipales. hay sin una comida, campaña. Esa que ya, tanto no te alumnos. no te estoy escuchando, No, así Cecilia. que pónganse los fonos, por Eso favor, sí, sí, eso porque aquí se escuchan a sí mismos. ¿no? Ya. Somos toda una manga de gólatra y Gólatra. sociópata. No, pero mira, a mí me parece relevante y me parece un avance cultural, casi como el fin de la transición, que un miembro de la UDI en este panel reconozca que tienen que haber campañas de educación sexual porque efectivamente... Nunca hemos dicho lo contrario. Porque su partido es extremadamente reactivo a este tipo de Jaime. temas y reconozcámoslo. Pero Jaime, cuando tú me preguntas si podemos tomar, yo sé que es una broma, pero al final del día yo percibo en todos los comentarios que has tirado en los últimos 10 minutos que tú tienes un prejuicio bastante No, tengo sesgado un de lo juicio que es la UDI. formadísimo. Tengo un No, juicio formadísimo después de haber Yo- estado en muchos paneles con Max Pavés, po. Guillermo, un tendrás gran que... tipo, Max Pave. Sí, pero mira, pongámonos serio, Guillermo. Efectivamente, ustedes, Es lo que yo no, vengo pidiendo hace un ustedes no son el perfil de partido político y el perfil de clase política que querría educación sexual en todos los Pero por colegios. supuesto Pero, que sí. O sea, de partida Ahora, nosotros lo- somos... la educación tal vez sexual sí, Por pero supuesto ¿qué es que lo que sí. qué van a Bueno, enseñar? ¿De qué pongámonos manera? eso. Tal vez esa es la Pongámonos diferencia, de acuerdo. Guillermo. ¿Cuáles son los valores Eso o es cuáles son las discutible. perspectivas? Pero mira, hay un tema muy Ah, simple. esa Por palabra ejemplo, valores, como si fue el único valor en la vida fuera Sí, los los temas temas relacionados con la relacionados sexualidad. con la Pero bueno, sexualidad. No, No, pero- los valores inspiradores. No hablo, a mí no me gusta el discurso de lo valórico. la Ya. UDI, al igual que la Ah, claro. democracia cristiana y que sectores amplios también de la concertación y de la alianza, estamos, por ejemplo, en contra del aborto. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, prevenir el aborto. Y eso no se da por arte de magia. Hay que educar sexualmente a la gente. Tienen que entender cuáles son los métodos de anticoncepción. Tienen que entender, a los niños se les tiene que explicar cómo nacen las guaguas. O sea, son temas que hay que tener. Yo personalmente tengo una visión súper abierta a esto y quizás yo tuve la suerte de que mi papá me sentó cuando yo estaba en segundo básico y me contó cómo se hace la guagua. Yo no supe por mis amigos, supe por mi papá. Y siempre fue un tema que se conversó en la casa abiertamente y hubo un tema. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y desde la perspectiva de política pública, evitar el SIDA, hay que hacerlo. Evitar los embarazos no deseados adolescentes, hay que hacerlo. Evitar el aborto,
combatirlo, hay que hacerlo. ¿Pero Y todo eso, por la vía de la difusión de la abstinencia, por ejemplo? entre otras, por supuesto que sí. ¿Y alguna otra? Pues los métodos anticonceptivos desde la perspectiva de política pública, Lo que pasa es que uno podrá estar, permíteme sospechar, Guillermo, por lo menos. Lo que pasa es que tú tienes Oye, una caricatura que no corresponde a la realidad de lo que nosotros somos. Yo, Jaime, solo hacer un punto, porque yo, más allá José de las Manuel diferencias Ruiz. que pueden tener, que probablemente salgamos del panel y las sigan teniendo, yo creo que aquí hay que ser bien claro en que hay cosas que son efectivas y otras no. Yo no sé en qué ayuda el condón. Con la campaña, obviamente, sí sirve, o sea, y la campaña es la que sirve. Ya. La campaña por sí sola generaría impacto, pero uno también tiene que ser transparente en términos de qué cosas contribuyen y qué cosas son circo nomás, po. Bueno, pero en todo caso es algo que cada familia libremente puede elegir cómo abordar con sus hijos. Porque cuando tú hablas, Guillermo, de políticas públicas, cuando se decide una política pública de entregar la píldora el día después, fue un escándalo. Yo respeto que los papás quieran educar a sus hijos de cierta forma por sus convicciones Sí. personales, que le digan, hijo, yo no creo que sea correcto que tú tomes la píldora al día. Eso a mí me parece que es lícito y por eso yo no estoy porque se reparta la píldora sin el consentimiento de los padres, el consentimiento de los padres a los menores de edad. Pero desde la perspectiva de política pública uno tiene que poner las herramientas de, por ejemplo, control del SIDA a disposición de la población y tiene que informar. Y eso es y eso es algo que yo creo que nadie podría contradecir. Hay muchos otros temas para abordar. Está lo que dijo el presidente de Ecuador recién en el diario de Cooperativa sobre la educación, sobre Ecuador. También vamos a volver sobre el tema de la reforma tributaria y dichos de Giorgio Jackson, justamente, entre otros, reacciones a lo que se aprobó ayer. Vamos a comerciales. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y por su centro de diagnóstico, urgencia, consultas y cirugía, por eso y porque está acreditada, Clínica Bansalud, te va a gustar. Vamos a comercial y seguimos en el primer café con Guillermo Ramírez, José Manuel Ruiz y Jaime Parada. Seguimos en el primer café. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y Clínica Bansalud es una clínica cercana de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Bansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Seguimos en el primer café. Estamos con Jaime Parada, que es del PRO, con José Manuel Ruiz, que es de la Democracia Cristiana, con Guillermo Ramírez, que es de la UDI. Y más temas de actualidad. Ustedes lo oyeron, estuvo entrevistado por Sergio Campos momentos atrás, el presidente de Ecuador. Y justamente a propósito, ¿qué dijo? Entre otras cosas, Rafael Correa, la base de una democracia es la educación pública. Habló, ¿no es cierto?, sobre el tema educacional. Yo no quiero dar recomendaciones, pero sí expresar mis convicciones. Yo creo que la base de una democracia y de una sociedad es la educación de acceso masivo, de excelente calidad y gratuita. Es decir, educación pública. Por ejemplo, se manifestó sobre eso. Y también habló sobre el tema de las relaciones Chile-Ecuador, el supuesto enfriamiento de las relaciones bilaterales bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Toda esa entrevista ustedes la pueden oír en cooperativa.cl. Pero también habló de otros temas, también habló, por ejemplo, de cuál es la situación hoy en día en Ecuador. ¿Cómo está Ecuador, si le es fácil o no llevar adelante las riendas de ese país? Escuchemos. Todos los medios mercantilistas en contra nuestro, opositores que no representan a nadie, pero magnificados por los medios de comunicación. Siempre es muy difícil gobernar un país como Ecuador. Yo creo que mordaza para sus bolsillos, tal vez, ¿no? Que ya no pueden hacer de la comunicación un negocio ilimitado. Yo soy el principal defensor de la libertad de expresión, pero lo que quieren imponer ciertos medios de comunicación, como aquí en Chile y el resto de América Latina. Ayer visité el Museo de la Memoria, usted lo ha dicho. Estábamos conversando antes de esta entrevista. Impresionante. Sí ve todo lo que hicieron ciertos medios de comunicación, el Mercurio, La Segunda, que se están matando entre extremistas como ratas y todo eso, puras mentiras, indujeron al golpe de Estado, sostuvieron la dictadura. ¿Qué sanción han tenido esos medios de comunicación? Que se entienda que el poder mediático es uno de los poderes más grandes del planeta y normalmente que de los más impunes, disfrazados de libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión, eso es libertad de manipulación. Nos intentan imponer de un Estado de Derecho, un Estado de opinión, donde sean ellos los que manden. Y eso no lo puede permitir una sociedad. Una sociedad tiene que controlar cualquier poder, sea el poder político, económico, mediático. Y eso es lo que ha hecho la sociedad ecuatoriana con una nueva ley de comunicación que garantiza la libertad de expresión, pero garantiza también los derechos de los ciudadanos ante los abusos de ciertos medios de comunicación.
Bueno, un tema, ustedes saben que es bien polémico respecto a esto, la llamada ley Mordaza en Ecuador, en fin. ¿Un comentario? Sí, varios. Primero, Jaime Parada. Primero yo creo que no hay que satanizar este tipo de discursos de un presidente de la República. Nosotros sabemos efectivamente que, visto en frío, el tema de la mordaza, el tema de la restricción a las libertades, de la libertad, por ejemplo, de prensa, puede sonar muy grave. Pero pongámonos en contexto. Hay gobiernos hoy día en Latinoamérica, incluido el de Ecuador, que tienen una oposición férrea y medios de comunicación muy poderosos que no hacen una oposición constructiva y que muchas veces distorsionan los contenidos mismos de aquello que propone, que es más bien atacar. Entonces, si la reforma que propone el presidente Correa es una reforma razonable para evitar falsos juicios, falsas noticias, me parece bien. Yo lo pondría en contexto y quisiera informarme un poquito más respecto de cómo opera la prensa en Ecuador, porque tengo mis serias sospechas de que puede estar viviendo algo como lo que pasó aquí en la Unidad Popular. José Manuel. Yo creo que es delicado este tema. Al igual que Jaime, no conozco el detalle. Sí me recuerdo de que una de las primeras sanciones que aplicó la ley, no sé si es la única, pero una de las primeras sanciones que aplicó la ley Mordaza fue por una caricatura en que ironizaban con una situación de corrupción de funcionarios de gobierno. Yo estoy seguro que eso no da para multar a un periódico, o sea, no sé, si no existiría The Clinic probablemente acá en Chile. Entonces yo creo que la línea es bien delgada y hay que tener bastante cuidado en qué momento se vulnera y se ataca la libertad de expresión. Y por otro lado, también yo creo que hay un desafío desde la sociedad civil o también los grupos económicos relacionados con ciertos gobiernos o ideas de poder que también puedan invertir y expresarse. O sea, yo creo que acá la centro izquierda tiene un déficit en poder influir en medios de comunicación y eso es algo que se puede trabajar a largo plazo. O sea, debiese estar en la creación de un medio, de una página, de un medio online incluso, y eso también es falta de incentivos para ello. Nosotros en la reforma tributaria hemos visto, y eso es claro, o sea, no había habido una noticia buena antes del video respecto a la reforma tributaria en Chile en los titulares de los diarios. Eso es real. O sea, uno pesca todos los titulares y así... Pero el video lo están haciendo papilla. Claro, pero después del video como que la cuestión... O sea, fue tan traumático el tema del video que empezó a matizarse un poco la cosa. Así yo por lo menos lo vi. Entonces creo que también aquí hay un deber, no solo de los que aplican mal el uso de sus medios de comunicación, sino también de los que hoy día no han invertido y emprendido en medios de comunicación del otro lado. Yo encuentro que las declaraciones de Rafael Correa son de un carepalismo gigantesco. O sea, con la nueva ley Mordaza, en Ecuador no podía existir el Clinic. Con esa nueva ley, lo que está ocurriendo ahora en Chile es que hay medios que han informado sobre la reforma tributaria porque el gobierno ha dicho que está desinformando. Bueno, por decir que está desinformando, entonces tampoco podrían haber publicado esas noticias. Rafael Correa ha demandado a periodistas por lo que han escrito en Ecuador. Y él se dice fan... Está en su derecho, sí, puede mandar a quien quiera, ¿no? Y él se dice fan y amigo y está en un proyecto político común con Maduro y el chavismo, que lo que ha hecho, entre otras cosas, es no renovar licencias de canales de televisión porque son contra, de acuerdo a lo que ellos creen, contra el régimen. Tienen en Argentina hoy día los dueños del papel es el gobierno, de tal forma que no le entregan papel y no tienen cómo imprimir los diarios al Grupo Clarín porque consideran que es en el fondo opositor. Entonces, todo eso atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa y es lo que viene, y él dice que no. Que solo sumar algo que parecía ser una duda razonable. Ayer se discutía sobre el 20% de la música chilena en la programación y Valenzuela de esta radio decía, claro, ¿cuál es el siguiente paso? Eso es una duda razonable hoy día en Chile y se puede discutir así. Yo estoy de acuerdo con el 20%, pero creo que el siguiente paso, a ver si es 30, 40%, es una duda razonable. U otros temas. Un segundo, Jaime. Lo que pasa es que a propósito de reforma tributaria, entre las reacciones está la de Giorgio Jackson. Recordemos que ayer ya se aprobó, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. No es solo la inversión, dijo Giorgio Jackson, de los grandes capitales cuya riqueza se concentra posteriormente, lo que nos hace crecer como país, sino que también, como lo dijo Benito Baranda en su respuesta al pasquín Wall Street Journal, lo hace la garantización de los derechos sociales. Giorgio Jackson está en línea, a propósito además, a ver si le puede responder a los cuestionamientos de Jaime Parada. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, estamos con José Manuel Ruiz, con Guillermo Ramírez, ¿no es cierto?, y con Jaime Parada. Buenos días, Cecilia. Buenos días también a los panelistas de los cafés mañaneros. Oye, ¿cómo es esto de pasquín? No, fue una calentura, además que no le puedo atribuir eso al diario porque no fue una editorial, sino que fue una columna como esas que saca Hermógenes Pérez de Arce o Gonzalo Rojas, por lo tanto no son atribuibles al diario. Así que. ¿Pero lo dijiste o no? Sí, no, sí lo dije, por eso digo que fue una calentura en el momento, porque uno cuando interviene tiene mucha pasión
y por lo mismo no es atribuible al diario porque no fue una editorial. Ok, en todo caso, Giorgio Jackson, está el tema de que se aprueba la reforma tributaria, que podemos discutir harto, pero antes quisiera establecer un diálogo con acá Jaime Parada al comienzo del primer café. Le sacó no sé qué decir. ñoña. La ñoña, gracias Jaime, a Revolución Democrática. Hola, Giorgio. A ver, vamos. Hola, Jaime. A ver, no sé si escuchaste. No estuve. Entonces, Yo te lo pongo en resume, contexto. Jaime. No, me induce a sospecha el pensar que se está fuera de la nueva mayoría y al mismo tiempo estar con tantos pies dentro del Estado. Esa es mi A sospecha. propósito de Crispi, a propósito de Javier Parada. Sí, no tengo problema con tu diputación, Giorgio, porque te la ganaste absolutamente en regla, pero cada vez que voy a reunirme con alguien me encuentro con un jefe de gabinete, con un asesor, etcétera, que es de Revolución Democrática, entonces uno podría pensar cuán involucrados están con la nueva mayoría y, dicho de otra forma, cuánta independencia puede mantener Revolución Democrática a propósito de eso. Yo creo que es una duda legítima. A ver, nosotros estamos hablando de una coalición política que gobierna, y cuando se arman gobiernos es un proceso que viene desde antes de las elecciones, ¿no? Cuando se forman la coalición que presenta un candidato. Nosotros no nos hicimos parte y no somos parte de la nueva mayoría, y así lo decidimos en nuestro Congreso Estratégico. No obstante, hallamos en segunda vuelta entre la candidata Michelle Bachelet y la candidata Evelyn Matei mostrar nuestra opción preferencial elegida democráticamente dentro de nuestros miembros por esta última candidata. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no somos parte del conglomerado, y es más, yo me toca dirigir hoy día el comité de independientes. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros no le tenemos miedo a trabajar en el Estado. O sea, la administración pública, el trabajar en el Estado, yo creo que es una función que por supuesto que a todos quienes hemos trabajado por ideales, a todos quienes nos gusta la política, por supuesto que queremos cambiar las cosas por dentro y aprender de las funciones del Estado, así como lo hacemos en los municipios, así como lo hacemos también en ONG, también lo vamos a hacer en el Estado y no le tenemos miedo a estar participando en esa posición. José Manuel Ruiz. Perdóname, yo delante no intervine, pero creo que existe una contradicción. O sea, efectivamente, esto no es nada más como tú lo mencionas, que yo creo que en parte hay de eso, que es solo servicio público. O sea, hay una coordinación, o sea, es gente de un grupo político que está trabajando en espacios estratégicos dentro de un gobierno. Entonces mira, la nueva mayoría, y con esto termino, la nueva mayoría siempre, y la concertación antes, siempre ha tenido un problema, que es el problema lógico de los partidos políticos, que es el de los independientes. El que los independientes son independientes para los costos y son militantes de partido o de una coalición para los beneficios. Entonces yo también creo que hay que tener un poco de cuidado. No obstante, que yo encuentro que la mayoría de la gente que conozco, y eso contando primero a Crispi, tiene capacidades de sobra para trabajar en el Estado y para cumplir algunas labores de las que están cumpliendo hoy día. Creo que sí se produce una contradicción. Ya. Yo encuentro que es razonable la duda que plantean, pero a mí yo creo que hay que dejar algo bastante claro. Acá nosotros, a diferencia de lo que muchas veces se ha sabido en los partidos y por lo que se critican muchas veces los conglomerados de gobierno en general para los dos lados, no hemos entregado ninguna, pero absolutamente ninguna lista para que la gente cuente y presionando para que tengamos militantes a cambio de favores políticos. La gente que ha sido convocada a una tarea específica y no coordinada, como se ha dicho, es precisamente porque tiene altas competencias. O sea, nómbreme una persona que uno diga, oye, esta persona es incompetente y está en un cargo, o acaso ha renunciado a lo que ha dicho, o ha cambiado de opinión con lo que siempre ha opinado. Cuando empiecen a pasar esas cosas, yo honestamente me voy a preocupar con el movimiento en el cual participo. Pero antes de eso, yo creo que están haciendo una labor que a mí me parece favorece ¿puedo meter las ideas de cambio en los que estamos. Giorgio, Jaime, cortito, por favor. Sí, es importante, a mí me parece importante que un partido joven quiera irrumpir en el Estado y formar políticamente a sus cuadros. Me parece notable. No somos partido todavía. Perdón, un movimiento político. Pero, permítenos, insisto, sospechar respecto de la, oleada de personajes de Revolución Democrática que ha irrumpido en el Estado en cargos que no son inocuos, en cargos que no son de tercera o cuarta línea, en asesoría, estamos hablando de jefes de gabinete, de personas que efectivamente están trabajando sobre políticas públicas, y uno podría decir, ¿no pertenecen a la nueva mayoría, aunque sea informalmente? No pertenecemos, lo zanjamos en un congreso estratégico. Yo creo que las sospechas siempre van a ser legítimas y no podemos, no puedo más que, no hay ninguna palabra que yo te pueda decir que pueda terminar con esa sospecha, más que
el hecho de decir que estas personas han sido convocadas a título personal, no como militantes de un movimiento político, porque no somos parte de ese conglomerado. Podemos aportar en la tarea del Estado, que siempre es difícil, siempre es desafiante. Nosotros creemos que tenemos mucho que aportar, mucho que aprender también, pero más allá de eso yo creo que las dudas que una persona tenga de otro movimiento no se las puedo zanjar con una palabra, más que con los actos, y el tiempo va a ir diciendo que nuestros actos en mis votaciones van a estar de acuerdo a nuestro proyecto político y no en torno a devolver favores políticos, y yo creo que eso podemos conversarlo más adelante. Si quieren me invitan un día al panel, y yo en este momento estás invitado, estás participando. A propósito, me refiero para estar ahí en el café completo, porque estar acá desde Valparaíso sin el café, sin las galletitas Oye, Giorgio, a propósito, ya cerrando, el tema de la reforma tributaria que se aprueba ayer, y a propósito de ustedes que estaban que crearon un sitio web para enseñarle a la opinión pública de manera didáctica cómo las grandes empresas eluden pagar impuestos. Y no sé si Guillermo Ramírez, que es un experto aquí en impuestos y reforma tributaria, ¿pudiste ver el sitio web? No lo he visto, de hecho no sabía que existía, lo voy a mirar con mucho interés, pero si es que hay, y que las hay, formas de eludir impuestos, yo soy el primero en decir que esos hoyos hay que taparlos, así que sobre eso no vamos a discutir. O sea, todo lo que sea elusión o evasión tiene que ser cortado a raíz. ¿Qué dice este video, Giorgio, resumidamente? Mira, el video, para no subir tanto las expectativas, Sí. El video es solamente informativo y te invita a llegar a la página, no dice tanto más que eso, te trata de explicar un poco cuál es el sentido de los impuestos, pero nosotros vimos que esta discusión se estaba polarizando mucho, había mucha campaña de desinformación y del terror, y nosotros creímos, bueno, ¿cómo podemos aportar al debate? Y creamos una herramienta web en la cual tú puedes calcular los impuestos que te tocaría pasar, en qué percentil de ingresos estarías tú con ese nivel de ingresos que tú pones en la calculadora, y cómo, si es que eres empresa, podrías no pagar impuestos finalmente como empresa, en el caso de no retirar utilidades, o si es que eres empresa, si es que aumentan los socios, que es una práctica bastante habitual, si es que aumentan los socios también diluyes la cantidad de impuestos finales que tienes que pagar. Entonces, esos temas que nosotros creíamos importantes para que la gente los entendiera, además de las críticas que tenemos al propio proyecto del gobierno, nosotros las ponemos en esta página para que la gente pueda tener más instrumentos en el debate. Así que invitadísimos para que se metan a www.elusiontributaria.cl, que nos hagan comentarios, sugerencias, todas las cosas. Gracias por la ilusión, Giorgio. Bueno, Giorgio Jackson, diputado, gracias. Hasta cualquier otro día, ¿ok? Gracias, que esté muy bien. Ya, chao. Bueno, ahí está Giorgio Jackson, entonces de alguna manera respondiendo a tus interpelaciones, Jaime, y también hablando de la reforma tributaria que se aprobó ayer. Sí. Guillermo Ramírez tiene una cara, hoy día está deprimido. Porque No estoy deprimido, estoy súper decepcionado. Al final del día... que son primos hermanos. Sí, lo que pasa... La depresión y la decepción. ¿Por qué está decepcionado Guillermo Ramírez? Porque la Cámara no cumplió con su rol. La Cámara simplemente fue un buzón, va a sacar un proyecto que va a ir al Senado, y en el Senado recién se va a discutir en serio y se va a arreglar el proyecto. En la Cámara no se hizo, y esto obviamente aporta al desprestigio que hoy día tiene la Cámara, que probablemente es la institución más desprestigiada de todo el país, mucho más que el Senado, donde efectivamente se va a llegar Oiga, pero un acuerdo. ¿qué te parece que puntos, Gaspar sí. Rivas de Renovación Nacional votó a favor? Es que lo que él hizo fue votar a favor de la idea de legislar. Sí. Yo entiendo que eso es muy discutible. Aquí estamos viendo... A ver, Y lo va a hacer también el senador Osandón. Sería bueno que hubiesen estado más de acuerdo con una No, idea El de senador ¿no? Osandón dijo que También dejen de hacerse los niños taimados. No, si es que, a ver, si esto es opinable sobre la idea de legislar. Al final del día lo que ocurrió es lo siguiente. Renovación Nacional y Amplitud, yo lo conversé con los parlamentarios, originalmente querían votar siempre a favor de la idea de legislar. Lo que pasó fue que como en las 18 sesiones de la Comisión de Hacienda no se les oyó, no se incorporó ninguna indicación. Hoy día van a votar en particular, pero ¿tú sabes cómo van a votar, Cecilia? Van a votar el paquete completo, no los van a dejar discutir punto a punto. Entonces el artículo 1 tiene 57 numerales, y en el 57 numerales en uno está la eliminación del FUT, en el otro está el aumento del impuesto de primera categoría, en el otro está la reducción del impuesto a las personas, pero lo van a votar como un paquete, para no discutir. O sea, siguen en la lógica de que no se discuta. Siguen en la lógica de que no haya debate. ¿Y cómo Entonces, al final del día... a ver, Guillermo, ¿quién te dijo que va a ser así?
Pues está en todos los medios, aparece hoy día en el diario. Yo te aseguro- se va a votar. Así va a ser. Ya. Entonces va a votar por paquete Manuel. para no debatir. Entonces, la gente de Renovación y Amplitud que querían votar a favor de la idea legislativa dicen, a mí me están obligando a votar en contra porque votar a favor no implica que va a haber debate, no implica que vamos a poder mejorar el proyecto, no implica que me van a aceptar indicaciones. Lo que ha hecho el ministro Peñanillo es de una ¿Y pobreza. qué hicieron hasta las 12:30 de Perdón, la el noche? ministro Elizalde, ¿qué cosa? Hasta las 12:30 de la noche. No, ¿no? fundamentaron el voto. O sea, yo voy a De la votar idea a favor legislar. de la idea legislar o voy a votar en contra. Eso Ya, fue todo. ok, ok. Entonces, Yo creo que es una señal José muy Manuel potente Ruiz. que ante una reforma tributaria que ha sido... cuando digo tan discutida, yo no conozco el proceso interno de la Cámara. Si Guillermo lo dice, bueno, y que trabaja ahí, le creo. Pero al final siento que cuando está tanto en el ambiente la idea de la reforma tributaria, no aprobar la idea de legislar me parece una Sí, mezquindad bien grande. Ese es el Jaime Parada. mínimo esperable. Y yo no creo aquí que se esté pasando la aplanadora, ni mucho menos. O sea, se está pasando Es una aplanadora simplemente- al puerto de una catedral. No, pues, pero es simplemente que ya se instaló la idea de una reforma tributaria, que mucha gente de la derecha dijo que estaba de acuerdo, no en los términos, pero sí en hacerla, y es simplemente el mínimo esperable de la función legislativa es que se apruebe la idea de legislar. ¿Tú crees, Pero Jaime, negarse que- a eso me parece, No, pero, me Jaime, parece yo te hago una pregunta que muy no entender simple. el mundo en el que estamos ¿Tú viviendo. crees que sería valioso que nosotros pudiésemos proponer mejoras a la propuesta? Depende de la calidad de la mejora. Pero discutámoslo. ¿Estarías por dispuesto a discutir? supuesto. Ya, eso es lo que el Oye, gobierno sí. no ha hecho. No, pero hombre, tú Mira, ahora tienes yo- la idea de Te voy a legislar. decir una cosa absurda. Va- El presidente de la Tiene Comisión las de Hacienda. comisiones para- pero si no pero se mira, hizo. pero Mira, tiene las el presidente, comisiones. perdón, Guillermo, pero un dato que escucha, nadie mira. sabe. El Guillermo. presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Lorenzini, para evitar que se abriera el debate sobre las indicaciones que presentaron los parlamentarios, declaró inadmisibles incluso las indicaciones que él mismo hizo. O sea, él llegó y dijo, mi indicación es inadmisible, Mira, oye, pero mira, para no abrir el mira, debate, Guillermo, yo- para que no se discutiera mira, nada. Guillermo, yo no voy a poner en duda lo que tú estás diciendo, pero a mí me llama mucho la atención que cuando se oponen a la reforma, yo no he escuchado ningún parlamentario diciendo y transmitiendo esto, que nosotros no pudimos opinar, sino que lo he visto con unos cartelitos, bien simpáticos, bien chistosos, pero que en sustancia no dicen nada. No, pero En sustancia dice lo que va a pasar. Y más aún, pero- José, José, más mira, aún. no es más que Si panfleto, no, po. ok, si no nos quieren oír a nosotros, No, 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 porque, pero si porque, no, es que porque yo no no lo somos quiero, este pero deben ser bar, oídos mira, en la Guillermo, comisión. si ¿no? no Guillermo, nos quieren, si no nos hemos quieren oír a estado- nosotros, Guillermo. No, pero Es un mira, si no es que gallinero no te esto, queramos oír, nosotros hemos estado de acuerdo acá en varias José Manuel. ocasiones tú cuando un sí. panfleto es un panfleto. Espérate, si el gobierno no quiere oír a la oposición, que por lo menos oiga a todos los exministros de Hacienda que han dicho públicamente que esta reforma tiene problemas. Y ojo, si se han opuesto a la reforma en público, imagínate lo que dicen en privado. Ahora, quería preguntarte, Guillermo, te preguntaba recién, ¿qué opinas sobre las palabras del senador Sandón, que dijo que dejen de comportarse como niños taimados y aprueben No, yo creo que y que se discuta y... La forma en que el senador se refirió me parece inadecuada, pero en el fondo yo creo que es discutible. Yo habría votado en contra de la idea legislar porque el gobierno no ha querido discutir nada. Pero si alguien viene y me dice, oye, yo creo que hay que votar a favor, vale, discutámoslo. Ahora, la forma, la cuña es un poquito agresiva y yo no comparto esa forma de entenderse con los socios, pero bueno, esa es la forma en que el senador Yo no sé. Sandón se Ayer expresa escuché- muchas veces. Ayer escuché a Urrutia, Ujú. el diputado Urrutia, no sé de qué partido es, de la UDI. Hay dos Urrutias en la UDI. así ¿Ignacio? que hay un Ignacio y un Osvaldo. Ignacio, increíble el nivel de forma en que se refirió a la reforma, increíble para un diputado. Que esta porquería, que esta tontera acá, o sea, yo no sé qué es lo otro. Hay cosas buenas de la Ese reforma, diputado hay cosas Ignacio discutibles de la Jaime reforma. Parada, algo que decir y hay sobre la cosas muy reforma y con malas esto de la cerramos. reforma. No, Jaime Parada, sobre Ignacio del PRO. Urrutia. Ignacio Urrutia debería haber dejado de ser diputado hace un par de periodos. Ya, el diputado vamos. más homofóbico, Ah, más no sabía, irracional no sabía. y más... No, pero increíble, o sea, desaprovechó Pero todo su Jaime minuto. Parada, sobre la reforma tributaria sobre y la reforma aprobación. tributaria Vamos. tiene que mejorarse. Creo que puede ser un buen proyecto, pero incluso yo iría un poquito más allá. Ujú. Podemos subir de los 3 a los 5 puntos del PIB. por Recaudemos en vez de 8.000, 10.000, 15.000. A mí me da lo mismo, pero que no se afecte al ahorro, que es lo que hace esto. Porque afectándose al ahorro, estamos hipotecando el futuro del país. Así Así. de simple. Estamos afectando al crecimiento, estamos afectando al empleo. Esto no lo digo Pero yo, ahí- lo dice la Católica, lo dice ahí hay un Velasco, punto- lo dice Aninat, lo dice ahí hay un punto Marfan, sensible lo que dice... yo creo que en el Senado Entonces, va- lo dice bueno. Foxley, lo dicen todos. Entonces, al final del día, Bueno. los únicos que defienden esta reforma es la gente interesada, que es la gente interesada que saca adelante, que es la gente del gobierno. La gente de la Constitución que está fuera del gobierno ha dicho esto es una mala reforma. Si no nos crean a nosotros, por lo menos oigan a la gente de la concertación que dirigió el país durante tanto tiempo. Guillermo Ramírez, tú dices que no se va a discutir artículo por artículo, No. que se va a discutir en, Pero ¿no hoy es día, cierto? hoy Hoy día día, en la Cámara. en la Por Cámara de paquete. Diputados Se va a por discutir paquete. artículo por O sea, artículo, pero los artículo por artículos tienen 50, el artículo 1 tiene 57 numerales y distintos impuestos adentro, entonces no se va a poder votar. Si yo quisiera votar a favor de aumentar el impuesto a las personas, pero en contra de bajar el impuesto a las personas, o sea, votar a favor de
subir el impuesto a las empresas, pero en contra de bajar el impuesto a las personas que está dentro de la reforma, no puedo hacerlo. Pero para eso Porque está se la ha comisión. discutido todo en un Se Pero paquete. ahí están las se terminó. comisiones. En la po, comisión hombre. también se votó por artículo, no dejaron discutir por numeral. Es Ya. raro eso. Sí, es muy raro. Al Exactamente. mediodía vamos a seguir seguramente con este tema. Le vamos a preguntar, ¿por qué no al ministro Elizalde que nos aclare este asunto? Jaime Parada, Guillermo Ramírez, José Manuel Ruiz, gracias por conversar en este primer café. Que les Muchas vaya gracias, Cecilia. muy bien. Hasta la próxima. Hasta la Chau, próxima. chau.